Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Adon Danzas. Yo soy miembro de Ludivisión y este es el tercer capítulo de nuestro podcast donde analizamos temas vinculados al videojuego. En particular, ahora vamos a hablar sobre una, una relación muy interesante que se está dando en las nuevas lecturas que se están haciendo sobre Death Stranding, que coinciden con la salida de este título para PC. Eh, y con la cuarentena que estamos viviendo en estos momentos. Hay una interpretación muy clara, si tú juegas, por ejemplo, al Death Stranding en estos momentos, que es muy extraño porque como varios tópicos del juego empiezan a coincidir con nuestra situación actual, ¿no? De tal manera que cuando tú lo juegas, yo lo jugué, digamos, hace algunos meses atrás, y sí me tocó jugarlo en cuarentena, en la Play 4, y claro, empiezan a salir una serie de dimensiones aquí en el juego que me gustaría compartir, ¿no? A ver, primero, tiene todo que ver con el mundo ficcional de Death Stranding, ¿sí? El mundo ficcional de Death Stranding es un mundo en donde la humanidad cambia radicalmente su modo de vida, ocurre una especie de apocalipsis, eh, es un proceso de extinción como paranormal que fusiona el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Eh, a lo largo de todo el juego tú vas develando un poco cómo es que ocurrió esto que se llama Death Stranding, ¿no? Y que da nombre también al juego. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ocurre, para los que no lo han jugado, una reseña rápida, ocurre la mengua o la declinación, como le llaman, que es una lluvia que hace pasar el tiempo rápido. Por lo tanto, gran parte de los seres vivos, los animalitos en particular, y los seres humanos, no pueden exponerse a la lluvia directamente, ¿sí? Paralelamente con el Death Stranding se descubre el Kiralio, que es una especie de compuesto prácticamente indestructible, ¿no? Que es el compuesto con el cual pueden hacer ciertas estructuras que pueden resistir el paso del tiempo que produce la mengua. El efecto de todo esto tiene mucho que ver con los paisajes que te está mostrando el juego, ¿no? Vemos paisajes extraños de naturaleza, donde gran parte de la vida humana se borra un poco de la Tierra, salvo ciertos asentamientos, ¿no? Tú sabes que el juego es de Estados Unidos, está ambientado ahí, y yo al principio empecé a jugar, dije, oye, parece que aquí hay puros hologramas, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa? Lo primero es que yo no sabía si habían seres humanos reales en Death Stranding. Me vinculaba con hologramas. Llega algún momento en el juego en donde sí te das cuenta de que hay personas de carne y hueso, ¿no? Una serie de personajes bien extraños por lo demás. El cast, digamos, de ese juego. Eh, Aparte, la gente como que le tiene miedo a salir, ¿sí? Por supuesto, por la lluvia. Entonces están todos enclaustrados en estos búnkers que aparecen en el juego. Eh, y de alguna manera, o sea, es muy particular porque en la actualidad a mí me tocó jugarlo por ahí por mayo, junio, donde estaba toda la gente atemorizada con el efecto del COVID. Y efectivamente había una presión muy fuerte en esos meses por no salir de tu casa, ¿sí? Es un poco lo mismo que pasa en el juego, donde las personas no pueden salir de sus refugios. Y el rol de Sam Porter Fisher, o sea, Sam Porter Bridge, Sam Fisher es otro, Sam Porter Bridges, el protagonista, ¿no? Tiene este rol de mensajero, ¿no? De transportar cosas. Justo como lo que pasa con los repartidores en la actualidad, ¿no? En particular los repartidores de alimentos tipo Uber Eats, ¿no? Eh, de los cuales depende
mucha gente y dependió mucha gente en esos meses, ¿no? Entonces, se van articulando una serie de paralelismos, ¿no? Entre el mundo de Death Stranding, donde la gente no sale y tenemos que confiar un poco en el heroísmo de este repartidor, que me parece también un acierto, porque están de alguna manera reivindicando una especie de héroe trabajador, ¿no? De héroe cargador. Eh, y cuántos héroes trabajadores, cargadores anónimos hay en la actualidad? Es impresionante pensar en eso, ¿no? Y cómo el juego resignifica el rol del héroe en ese sentido, ¿no? Y de esos héroes dependemos nosotros y dependimos, ¿no? Ahora estamos en este proceso de salida un poco parcial, ¿no? Ya depende mucho, al menos acá en México, de cómo tú te estés tomando la pandemia. El asunto de los hologramas, gente, me recordó tanto a nuestras videollamadas, ¿sí? Gran parte del contacto, si tú no vives con alguien, si vives con alguien, vas a desarrollar ese vínculo íntimo o intenso, a veces para mal incluso, con la persona que te tocó la cuarentena, ¿no? Pero la mayoría de los demás son personas que tú ves a través de una pantalla, ¿sí? En el mundo de Death Stranding, tú te contactas con las personas a través de hologramas, que se llaman kiralogramas en el juego. Y no tienes esta presencia corpórea que mucha gente necesita en la pandemia, el tocar a otro ser humano. La centralidad, por ejemplo, que tiene el tacto y la mano como símbolo, uno de los símbolos, creo que el símbolo más importante del juego, y cómo se nos priva también a nosotros de ese contacto. Toda esta reflexión viene a la luz de un artículo con el que voy a acompañar también este podcast que encontré por ahí en internet sobre estos temas, sobre cómo empieza a modificar la pandemia la lectura que tenemos de Death Stranding y se vuelve una experiencia, no sé cómo describirla, ¿no? No sé si está bien o está mal. Por una parte, te permite ese sentido de exploración, de salir, de caminar, de hacer trekking, que es justo lo que muchas personas no pueden hacer en cuarentena, ¿no? El juego te ofrece netamente eso, trekking. Básicamente es un simulador de trekking, entre otras cosas, ¿no? ¿Para qué? Para contactar personas que rara vez ves, ¿no? Pero que están ahí, finalmente, y que necesitan de ese servicio que tú le estás dando, ¿no? Para sobrevivir, en este caso, y para revincularse. Gran parte del sentido del juego y del mensaje que entrega este tremendo juego, difícil y duro para la mayoría de los videojugadores, ¿no? Porque es un juego largo y cansador, pero si logras llegar al final, el juego te premia, ¿no? Tienes un final extraordinario. ¿Y todo a qué apunta? Más allá de cualquier spoiling, que no me interesa hacer spoiler ni nada, ¿no? Es un mensaje sobre cómo nos conectamos en un escenario hostil. Cómo necesitamos estar en contacto con otros seres humanos, ¿no? ¿No será esto lo que está sintiendo tanta gente en la actualidad con la cuarentena? ¿Sí? ¿No empezamos a valorar un poco más esta necesidad de estar en contacto con los demás, a pesar del riesgo hacerlo, ¿no? Y además es toda una reflexión muy importante, Death Stranding, sobre la extinción del ser humano, básicamente, ¿no? Y sobre la fragilidad de nuestra raza que habita este planeta, ¿no? ¿No es acaso también el virus otra prueba de lo frágil que somos, ahora sí en nuestro mundo real? Cuando tú juegas este juego te quedan un montón de sensaciones, ¿no? Que te llevan a una conexión muy introspectiva
con tu propia situación en la pandemia. Por eso es tan curioso lo que pasa ahora con la articulación de la vida real con este juego. Pasa algo un poco similar con The Last of Us Parte 2, ¿no? Eh, en este tema donde también hay otra pandemia, no sé, hay ecos, ¿sí? Y eso nos lleva a una reflexión mayor también sobre en qué momento histórico, esto es muy benjaminiano lo que voy a decir, pero en qué momento histórico se juegan mejor ciertos juegos, ¿no? ¿Por qué la pandemia genera este escenario tan particular donde Death Stranding te permite conectar mucho mejor con la situación que estás viviendo, ¿no? Bueno, esas reflexiones las quería dejar. Yo agradezco a quienes escucharon este podcast. Vamos a seguir subiendo. Trataré de hacerlo semanalmente. Y me gustaría mucho escuchar las opiniones que tienen ustedes sobre este tipo de relaciones, ¿no? Si alguno de ustedes jugó Death Stranding, por ejemplo, ¿cuál fue el escenario en donde les tocó jugar? ¿Sí? ¿Qué experiencias personales tuvieron? Nos parece que justo esta instancia de reflexionar después de haber jugado un juego y de qué es lo que te queda en tu vida personal con ese juego puede ser muy enriquecedor. Así que bueno, los invitamos. Ojalá se pueda dar una interlocución interesante, ¿no? O que de alguna manera también algo les mueva este tipo de reflexiones, ¿va? Bueno, me despido de momento. Que les vaya muy muy bien. Será hasta la próxima.